Hoy nosotros vamos a hablar sobre el tema cómo probar la existencia de Dios, que es el principio de una serie de charlas cortas sobre las evidencias, que cómo es posible entender que hay Dios, porque muchos hoy niegan que hay Dios. Y dicen que procedimos del caldo del mar, que la evolución, que no sé qué. Bueno, tranquilo, les aseguro, sobreabundan evidencias que Dios existe. Sobreabundan evidencias. Y es importante que nosotros, aunque hemos tenido un encuentro con Cristo, la mayoría de nosotros esta tarde, hemos tenido un encuentro con el Señor, Él nos ha cambiado nuestras vidas. Sin embargo, ¿cómo vamos a explicar esto a otra persona? Y una persona tiene pleno derecho de decir, bueno, enséñeme si hay Dios, yo quiero saber. Ahora quiero aclarar una cosa. No estamos obligados a doblarnos delante de la arrogancia intelectual de una persona que dice, muéstrame si hay Dios. Porque una persona con esa actitud, Dios se esconde de aquella persona. Porque la Biblia dice que una persona que se humilla, Dios se revela a esa persona, pero el jactado, el orgulloso, Dios se esconde de él. Pero si una persona viene a nosotros esta tarde, por ejemplo, y dice, mire, yo soy sincero, yo quiero saber si Dios realmente existe. Algunos me han dicho que Dios existe, pues si Él existe, yo lo quisiera saber. Entonces nosotros, ¿qué le vamos a responder? Yo he visto a algunos responden así, dicen, no, pues es que tómalo por fe. Tómalo por fe. Pero la Biblia nunca enseña una fe ciega. El mensaje de la Biblia no es el mensaje de la fe ciega que uno dice, oh, no, hay que cerrar los ojos y decir, yo creo y arreglado. No, al contrario, la Biblia dice, abre los ojos. Examina la evidencia para ver si hay evidencia concreta que Dios existe o no existe. Y si no existe, por favor, botemos todo esto y vamos a jugar básquetbol o no sé qué, vamos a hacer otra cosa. Si Dios no existe, entonces estamos perdiendo el tiempo aquí, ¿no te parece? Entonces a tal persona que dice, yo soy sincero, yo quiero saber, somos obligados de darle razón de nuestra fe. Ahora, abran sus Biblias a 1 de Pedro, versículo 3, capítulo 3, versículo 5. Ok, 3:15, muchas gracias. Y vamos a ver lo que dice San Pedro aquí. 1 de Pedro 3:15. Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre, escuche, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esto es muy lógico. San Pedro dice que debemos estar preparados siempre a presentar defensa del Evangelio para aquel que nos pregunte. Y sobre eso vamos a tratar esta tarde. Primero vamos a orar, vamos a pedir a Dios que nos dé iluminación en esta pequeña charla esta tarde. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Que tú no nos has llamado a creer fábulas, creer cosas que no son acertadas, que no son concretas. Al contrario, nos has dado, Padre, una abundancia de evidencia de la existencia tuya. Gracias, Padre. Pero ahora ayúdanos esta tarde para que nosotros podamos ver algunas de estas evidencias, tocarlas, palparlas, reflexionar sobre ellas, ver si son ciertas o no. Ayúdanos, Espíritu Santo. Muchas gracias. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Otra vez, Pedro dice, estad siempre preparados
para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y aquí esta palabra que os demande razón, la idea es esta, que una persona te viene y dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Mire, yo tengo unas inquietudes. Algunos dicen que Dios es, otros dicen que no es. ¿Me puedes explicar? Y aprovecharnos de aquella oportunidad. Hay un hombre, Ingmar Bergman, un productor famoso sueco de películas. Un día estaba en la sala de su casa, escuchando, me imagino sentado en su sillón, escuchando la música de Stravinsky. Y en escuchar una música tan suavecita, por fin se quedó dormido en la silla. Y él dice que dormido empezaba a tener un sueño. En este sueño, él se vio entrar en una catedral del siglo XIX. Y ahí adentro daba unas vueltitas y luego llegaba frente de una gran pintura de Jesucristo. La persona de Jesús estaba pintado sobre el muro de esa catedral. Y luego él se acercaba y miraba arriba. Y él dijo, Cristo, si tú eres, entonces háblame. No me voy de aquí hasta de que tú me hables. Y él dice que en sus sueños se quedaba allí largo tiempo, pero Cristo nunca le habló. Algunos dicen, bueno, es que Dios es silencioso. Dios es callado. Pero yo quiero someter al pensar de ustedes esta tarde, Dios no es callado, es que la iglesia ha sido callada. La iglesia no ha podido dar la respuesta que el mundo necesita para saber si Dios es o no es. A veces hemos tomado una actitud muy arrogante. Hemos dicho, no, pues mire, Dios lo dijo, yo lo creo y hecho, arreglado. Y si alguien nos pregunta sobre evidencias, decimos, bueno, tómalo por fe. Pero mira, para algunos esto sería un insulto. Vamos a suponer un ingeniero que fue entrenado para usar su cabeza. Usa su cabeza para ganar su sueldo. Diseña carros, diseña grabadoras o sea lo que sea. Un hombre que sabe que si no usa su cabeza la vida no anda. Aún nosotros entendemos eso. Si yo no usara mi cabeza, estaría en mala condición. Tendría más problemas que los que tengo ya. Entonces, a decir este ingeniero, no, pues mire, bota la cabeza y tómalo por fe, es un insulto a esta persona. Nosotros somos responsables a no ser callados, sino de poder explicar a esta persona el asunto del Evangelio. Una defensa del Evangelio. Uno dice, pero el Evangelio no necesita defensa. Si el hombre fuera honesto, correcto, el Evangelio no necesita defensa. Pero hay muchos que no quieren creer que hay Dios, que no quieren creer en el Evangelio, por la razón de que ellos mismos, la Biblia dice que sus obras son malas. Permíteme darle 3 razones, porque, bueno, un joven que trabaja en mucho de esto, Josh McDowell, él dice, hay 3 razones que él ha observado en su mucha experiencia en el campo universitario, porque personas no quieren creer en Dios. Una razón es la ignorancia. Ahora en Romanos capítulo 1, Romanos 1, versículo 18 en adelante. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Quiere decir que el pecador, el hombre no cristiano, está deteniendo la verdad.
Aun con su manera injusta de vivir, tiene la verdad oprimida. Romanos 1:18. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Ahora, capten esto, por favor, nótese, hay mucha evidencia. Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Lo que San Pablo está diciendo aquí, el Dios invisible es visto o es visible por las cosas que Él ha creado. Usted nunca ha visto el fabricante de este reloj, pero a usted no le queda ninguna duda que había fabricante de relojes, ¿verdad? Porque ves lo que Él fabricó. Sencillo. Entonces Pablo está diciendo lo mismo, que el Dios invisible está visto por la creación que Él hizo, y esto es una de las muchas evidencias que hay del Evangelio. Entonces, algunos son ignorantes, tal vez medio sinceros. Entonces a nosotros es el privilegio de compartir los datos del Evangelio, para que ellos también podrán palpar y juzgar por sí mismos. La primera cosa es ignorancia. La segunda cosa es orgullo. Vamos a ver en San Juan capítulo 5. San Juan 5, versículo 40 en adelante. San Juan capítulo 5, versículo 40 en adelante. Y no queréis venir a mí, dice Jesús, para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene de Dios? ¿Qué es el problema de este tipo de persona? Son personas que buscan gloria el uno del otro, su orgullo, yo soy fulano, y por su gran orgullo, él no quiere conocer a Dios. Entonces es otra razón. Y la tercera razón, y para mí la razón tal vez más grande, es un problema moral. Un problema moral. Para decir que hay Dios, y que Dios es quien Él es, como vimos anoche que Él es todo, entonces obvio hay ciertas responsabilidades delante de mi persona y Dios. Yo debo reconocerle por quien Él es, me responsabilizo delante de Él, yo debo caminar correctamente. Pero si yo estoy viviendo una vida pecaminosa, una vida deshonesta, no me hable de Dios, porque yo no quiero cambiar, me gusta mi pecado, me gusta mi mentira, me gusta mi suciedad, entonces no me hable de Dios. Ahora nótese, en San Juan capítulo 3, encontramos de esto. San Juan capítulo 3, versículos 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Se nota lo que dice aquí? El hombre le gustaba más las tinieblas que la luz. El hombre huye de la luz. No quiere saber porque está en tinieblas, está en pecado. Y si vienes a Él con el Evangelio, está muy incómodo. Yo recuerdo cuando yo era un niño, me imagino muchos de ustedes han tenido la misma experiencia. Estoy jugando en el jardín de mi casa, y tal vez como niñito yo veo con mucha curiosidad, tal vez hay una piedra grande ahí, ¿no?
Y yo me rasco la cabeza y digo, bueno, ¿qué queda debajo de esa piedra? Bueno, yo quiero saber. Entonces yo agarro la piedra, la levanto. Y cuando miro allí, ¿qué encuentro debajo de la piedra? Montones de bichitos, ¿no? Montones de bichitos. Están corriendo como locos. ¿Qué pasa? Antes de levantar la piedra, los bichitos estaban cómodos. Pero cuando levanté la piedra, entra la luz y la luz les hace incómodos, entonces van corriendo. Ahora la luz del Evangelio hace incómodo a la persona que está viviendo mal. La persona que no es responsable a sus padres o a sus hijos o a su gobierno o a cualquier persona. Y está incómodo por la luz. Y tal vez esta es la razón mayor. Una falta de honestidad, falta de integridad, un problema moral. Y justamente este mismo joven, Josh McDowell, una vez en el campo universitario, él estaba hablando con un joven sobre el cristianismo. Y el joven dijo, no, yo no acepto el cristianismo, no lo creo. No, ¿por qué no? Bueno, dijo, es porque la Biblia no tiene buen fundamento. Sus documentos son medio dudosos. La Biblia es un libro de fábulas en eso, no sé qué, y por eso no creo en el cristianismo. Y Josh le dijo, mi amigo, yo puedo enseñarte mucha documentación que este libro es más cierto y más claro que libros históricos que aceptamos todos los días. Puedo darle toneladas de documentación y verificación. Esta es la palabra de Dios. Si te puedo dar esa documentación, entonces ya recibirás a Cristo. Y él dijo, no. Muy bien, entonces dijo Josh. Entonces tu problema no es intelectual, tu problema es moral. Es que no querías venir a la luz porque tus obras son malas. Entonces nosotros cuando salimos a compartir el Evangelio, claro, encontramos personas en estos problemas. Y les damos la luz, no solo para molestarlos, aunque algunos se van a quedar bien molestos. Pero les damos la luz porque les amamos. Porque Dios los quiere salvar. Él quiere compartir su amor con ellos. Entonces para nosotros es un privilegio de charlar, de tomar la palabra de Dios, enseñar a alguien que Dios le ama. Entonces el Evangelio sí necesita defensa en este sentido. Todas estas escrituras, no voy a tomar el tiempo de buscarlas. Usted puede buscarlas cuando tiene tiempo, pero la primera, usted recuerde, ya leímos que estemos preparados para dar una defensa del Evangelio. Y luego en Hechos 22, dice así, es Pablo hablando, Pablo dice, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Pablo creía en dar una defensa del Evangelio. En 2 de Timoteo 4:16, Pablo otra vez habla, dice, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, solo el Señor. ¿Ve? Pablo está hablando de su defensa para el Evangelio y para su encuentro con Dios. Filipenses 1:7. Otra vez San Pablo dice, estoy puesto para la defensa del Evangelio. Y 1:7 dice así, en la defensa del Evangelio sois participantes, dice Pablo. Y luego en 1:17, él dice, estoy puesto para la defensa del Evangelio. Entonces, hay una obligación de cada cristiano entender el Evangelio y poder dar una explicación sencilla a aquel que no lo entiende, a aquel que no cree en Dios, que no conozca a Dios, y poderle explicar la cosa tal como es. Ahora, en la universidad,
tenemos lo que llamamos el método científico. Lo ha escuchado nombrar, todo el mundo me imagino, ¿no? Es decir, si quieres probar una cosa, hay ciertas líneas de guía de cómo establecer si una cosa es cierto o no es. Y se llama el método científico. Ahora, a ver si podemos a lo menos tener una idea de este método científico y cómo se usaría en cuanto al Evangelio. En el método científico, el primer paso es proponer la cuestión. Proponer la cuestión. El segundo paso es recoger los datos. Uno, dos. Número 3. Yo mejor dejar un poquito más lugar aquí. Número 3, entonces. Después de recoger los datos, formar hipótesis. Luego, después de formar hipótesis, número 4, el laboratorio. O en otras palabras, hacer experimento para ver si la hipótesis es sano o no. Luego, número 5, después de llevar el asunto al laboratorio, número 5, tú declaras la conclusión de tu experimento. Declarar la conclusión. Y luego número 6, después que has hecho este descubrimiento, ahora propagarlo. Propagar tu descubrimiento. Ahora vamos a mirar esto en cuanto al Evangelio. Proponer la cuestión, el asunto, ¿de qué se trata? Bueno, estamos tratando de probar que Dios existe o no existe. Entonces esto es muy sencillo. Lo que queremos tratar, la existencia de Dios. Ahora si vamos a tratar con esto, lo obvio es empezar a buscar los datos, las evidencias, ¿no? No sé cuántas personas aquí tendrían fondos científicos, pero un buen científico siempre va buscando evidencias en su investigación. Ahora, si nosotros vamos a buscar evidencias que nos revela algo sobre esto, ¿dónde buscaríamos? ¿Dónde mirarías para saber o tener una idea de que Dios existe o no existe? ¿A qué cosas mirarías? Quiero que me ayuden un poquito. Con número 2, ¿eh? Mirar a la creación, él dice, ¿ok? Mirar a la creación. Tal vez mirando a la creación nos daría ciertos datos que nos influenciaría de que, para ver si Dios existe o no. ¿Qué más miraríamos? Ok, miraríamos a este libro que a lo menos reclama ser la palabra de Dios. Claro, no sabemos si es o no hasta de que lo hayamos examinado, pero la Biblia, no podemos pasarla por alto. Es muy interesante. Hay muchas personas que no, la Biblia no es. Y nunca la han leído. Qué interesante. No muy objetivo me parece la persona. ¿A qué otra cosa miramos? Ok, nuestros semejantes. Entonces el hombre, ¿cierto? Miramos al hombre. Y tal vez de esto podríamos descubrir que si Dios existe o no existe. ¿Qué otra cosa? ¿Está escuchando?
Leyes físicas, muy bien, las leyes físicas. Las leyes físicas, esta semana entrante estaremos haciendo esto. ¿Qué otra cosa? Acontecimientos fuera de serie. Este es de milagros. Ok, mirar a milagros. Porque si es cierto, el único mundo que existe es lo que yo puedo ver, entonces no hay manera de explicar milagros. A menos que haya otro mundo. Entonces mirar a milagros. ¿Qué más? Ustedes tienen muy buenas respuestas esta tarde. Hay uno más que es muy importante que todavía no han mencionado. Ok, la conciencia del hombre. Vamos a poner esto bajo del hombre. ¿Está bien? Claro, ahorita vamos a hablar de esto. La historia. Ok, la historia. Sí, la historia va a revelar unas cosas. La historia. ¿Qué más? La naturaleza. Bueno, la creación y la naturaleza van más o menos juntos, ¿ok? Vamos a enchufarlo allí, ¿cierto? La naturaleza es tremendamente importante. Y esto se acopla con las leyes físicas, ¿no? De la naturaleza. ¿Qué más? ¿Ah? ¿Las leyes por las cuales somos gobernados? ¿Qué tipo de leyes? ¿Legales, tú dices? Bueno, tal vez. Ajá. Bueno, ¿qué te parece de este hombre que reclamaba ser el Hijo de Dios? ¿Cómo se llamaba él? Jesucristo. ¿Está implícito en la Biblia? Sí, pero no sabemos si la Biblia es cierto. Hasta de investigar. Entonces, vamos a mirar a este tipo que partió la historia en dos. Antes de Cristo y después de Cristo. Vamos a mirarlo. Entonces, vamos a mirar a Cristo. Ok, bueno, esto es un buen principio. Bueno, vamos a pararlo allí. Y en estas charlas que siguen, estaremos mirando a esas diferentes, a lo menos algunas de estas áreas para ver si el Evangelio tiene un fundamento o no. A ver si hay Dios o no hay. Ahora, examinando estas áreas, entonces esto nos ayudaría de formar una hipótesis. Una hipótesis es una suposición imaginada propuesta para examinar su lógica. Es una suposición imaginada propuesta para ayudarte a examinar tu lógica. Quiere decir, tú tomas una posición, bueno, me parece que hay Dios, o me parece que no hay. Entonces tratas de recoger los datos y ver si esto concuerda con tu hipótesis, tu suposición imaginada. Entonces tú formas hipótesis. Tal vez tu hipótesis, bueno, mirando todas estas evidencias, me parece que hay Dios. Pero entonces hay que llevarlo al laboratorio, experimentarlo, porque si no es práctico, ¿para qué es entonces? No lo queremos. No queremos nada por las nubes. Entonces, llevamos al laboratorio a ver si es práctico, a ver si concuerdan estas cosas, a ver si son basados en lógica sana o si es una cosa medio maluquita, medio chuequita. A ver, y examinamos en esta forma. También otra cosa. Vamos a ver si la conclusión o nuestra hipótesis, vamos a ver si es algo que nosotros podemos vivir. O si es para Júpiter o Marte o otro lugar. Vamos a ver si es algo práctico. Entre paréntesis, el hombre no puede vivir la filosofía materialista. No puede. Después les explico por qué. Pero este asunto de que Dios existe y todo, a ver si podemos vivir, a ver si es práctico. Entonces, llevamos al laboratorio la cosa. No tenemos miedo de investigar, de sacar la lupa. Dios dice, saca tu lupa y mira las cosas. Está bien. Y luego, por fin, yo saco mi conclusión basado en todo esto. Bueno, me parece que hay Dios, o que no hay, o cualquier cosa. Pero, ¿sabes? Se me olvidó mencionar una cosa.
hay una condición para poder sacar cualquier prueba científica en el método científico. Hay una condición personal. ¿Alguien me puede decir cuál es? Imparcialidad, claro, o la honestidad. ¿No es cierto? Esta es la falla. Algunos ya tienen la mente determinada, no hay Dios, no hay Dios, no hay Dios. Ahora voy a ver si hay Dios. Mentiras. Es interesante. Hace unos años, un abogado se llamaba Dr. Scofield. Estaba contra las cosas de Dios. Entonces él dijo, bueno, ese libro que se llama la Biblia, la palabra de Dios, es un libro de fábulas y de mentiras y no sé qué. Entonces Dr. Scofield se dedicó a probar que este libro era un libro de tonterías. Ya tenía la mente bien arreglada, ¿no? Bien determinada. Entonces tomó la Biblia y empezó allí de escudriñarla para probar que era tonterías, pero cuando ese gran doctor empezaba a leer la Biblia y la sabiduría que está en ella y las leyes que está en ella, y por fin él dijo, mire, me parece que ningún hombre escribió este libro. Y por fin Dr. Scofield se convirtió en uno de los más grandes abogados cristianos en todo el mundo. ¿Ve? Aunque tenía la mente ya determinada, pero por una pequeña investigación, aunque no había imparcialidad, había parcialidad, pero aún con eso, palpando la evidencia, y se dio cuenta que hay un Dios. Entonces, declaramos cuál es la conclusión. Y sabes un asunto. Vamos a regresar un momentito a este asunto de experimentar, experimento. Yo puedo hablar todo el día del Evangelio, que Cristo es así, que Cristo es así, que Dios es allá, que Dios es acá, que esto, la Biblia y todo esto. Puedo elaborar unas teorías tan tremendas, pero ¿saben qué? Es como quedarme aquí tratando de explicarle cómo es un cono de helado o de nieve. Vamos a suponer que tú jamás en toda tu vida has comido nieve. ¿No sabes qué es nieve? Bueno, le trato de explicar. Le digo, pues mire, la nieve es así, que primero se echa un poquito de azúcar y luego crema y leche y algo de vainilla y luego algo de hielo y luego lo mezclas y así, así, y todavía tú no entiendes muy bien la nieve. Pero mira, si una vez llegas a probar la nieve, ahora cómetela, ahora entiendo cómo es la nieve. Ahora, la experiencia personal. Todas estas teorías es solamente el primer paso. Todo esto es prueba, lo que llamamos prueba objetiva. Pero esta tarde algunos de ustedes tienen prueba subjetiva, donde nadie te puede engañar. ¿Cuál es esa prueba subjetiva? Lo interior, tú has recibido a Cristo. Cristo te ha cambiado la vida. Nadie puede llegarte a decir que Dios no existe. ¿Cómo que no existe? Acabo de hablar con él esta mañana. ¿Cómo me dice que no existe? Ya tienes la prueba subjetiva. Claro. Pero en esta charla estamos hablando de la prueba objetiva, es decir, prueba que está fuera de nosotros. Pero yo te digo, desde recibir a Cristo, nadie me podría decir que Dios no existe. Porque vive acá adentro. Puedo sentir su presencia. Me conversa no en palabras audibles, pero Él me hace comprender lo que me está diciendo. Y ¿cuántos de ustedes han tenido esa experiencia? Que Dios está en usted, que siente, que te habla, y camina contigo. A ver, claro. Esto es prueba subjetiva. Entonces, esto es un método científico. Ahora,
Como le digo, en las otras charlas estaremos mirando a algunas de estas áreas. Miraremos a la creación, al hombre, a la historia, a las leyes, a esta persona que se llama el Hijo de Dios. Y vamos a ver. Pero creo que tengo suficiente tiempo para mirar a el hombre. Vamos a mirar al hombre un poquito, para ver si descubrimos en el hombre algo de evidencia que Dios es o no es. Pero tendremos que movernos rapidito. Muy bien, el hombre. Ahora, creo que todos nosotros, en cuanto al origen del hombre, hay solamente dos alternativas, a lo menos hay dos que me ocurren a mí. Dos alternativas de dónde viene el hombre. Y son estas dos cosas. El hombre procede de una fuente personal o una fuente impersonal. No se me ocurre ninguna otra alternativa. ¿De dónde procede el hombre? Bueno, vamos a analizar primero de una fuente impersonal. Es decir, el hombre no procede de la creación de ningún Dios. El hombre procede de los amigos del mar, de las moléculas, de proteína, de no sé qué. El hombre procede de esto. El hombre no es la creación especial de ningún Dios, no. Esas son tonterías. El hombre procede de una fuente impersonal, ¿ok? Esto es A. Vamos a mirar a A y luego después miraremos a B de una fuente personal. Ok, fuente impersonal sencillamente quiere decir que materia más tiempo más suerte igual a el hombre. Materia más tiempo más suerte igual al hombre. Eso es determinismo químico. Yo soy lo que yo soy porque los átomos del mar me produjeron así. Determinismo químico. Ahora, mira, vamos a ver si esto funciona. Si yo creo esto, entonces yo voy a tener ciertos problemas. Pensar rápido conmigo. Primero, esto no da cabida para explicar cómo procede la vida de la no vida. Para decir que el hombre procede de una fuente impersonal, es decir, que la vida procede de la no vida. Quiere decir que unos átomos impersonales del mar, por accidente me produjeron. Esto es vida que procede de no vida. ¿Me explico? Ahora, estas cosas que les estoy diciendo rápido por cuestión de la charla, pero usted llegando a su casa, vaya a reflexionar sobre estas áreas que estamos diciendo. Entonces, esta es la primera cosa, se nota, no suena que la vida procede de la no vida. Número 2, el asunto de la conciencia. ¿Cómo es que aquí adentro, cuando yo hago mal, algo me habla? Muchas veces quisiera callar esa voz, pero la voz habla de todos modos. Una conciencia. Y aún los que dicen que no creen en Dios, pero tienen conciencia. Y a veces la tratan de callar con alcohol o con drogas o no sé qué. Esta conciencia, esa voz aquí adentro. Pero ¿cómo se explica un mecanismo adentro que se llama la conciencia que distingue entre bien y mal si no hay Dios? Si no hay Dios, no hay bien y mal. Todo es suerte. No hay, porque bien y mal manifiestan leyes morales de bien y mal. La semana entrante hablaremos de estas leyes.
Era interesante, Nikita Khrushchev de Rusia, ustedes recuerden, en una reunión de las Naciones Unidas, él hizo lo siguiente. Ahora recuerden, Nikita Khrushchev era un hombre materialista, es decir, no cree nada en Dios, no hay Dios. Pero un día en una discusión en las Naciones Unidas quitó su calzado y empezaba a golpear con su calzado sobre el escritorio delante de todos los delegados de todas las naciones. Boom, boom, boom. Y dijo, no, es mal. Es mal. Pero hombre, ¿cómo podría un materialista que no cree en Dios decir que hay bien o hay mal? No hay bien y mal si no hay Dios. Todo es suerte. Pero claro, materialista o no materialista, todo el mundo en su corazón sabe, hay bien y hay mal. Aun el indígena en la selva, que nunca ha leído una Biblia, nunca ha escuchado un sermón, que no sabe nada de Dios. Pero si él roba la mujer de su prójimo y se va con ella, él no necesita escuchar 29 sermones para saber que ha hecho mal. Por eso se huye, porque sabe si no se huye, ¿quién lo va a matar? Su prójimo. Él sabe que ha hecho mal. Entonces el hombre interiormente, él sabe la diferencia entre bien y mal, pero no se puede explicar este asunto de la conciencia si el hombre procede de fuente impersonal. Dios es aquel que puso la conciencia y podemos distinguir entre bien y mal. Bueno, otra cosa, rápido. Número 3. Este asunto de relaciones personales. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo es que tú y yo, el tesoro más grande que podemos tener en la vida es tener una relación correcta, muy personal con otra persona? ¿Qué cosa más linda? Esa es riqueza verdadera. Los animales no logran una cosa así como nosotros la tenemos. ¿De dónde vino relaciones personales? ¿Quién las inventó? No son accidente, no son suerte. ¿Sabe de dónde vienen relaciones personales entre una persona y otra? La Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estas tres personas tan comprometidas el uno al otro. Y cuando Dios tuvo una conferencia entre los tres y dijo, mira, hagamos al hombre en nuestra imagen. Y Él nos dio también a lo que tenían ellos, habilidad de relacionarme con Roberto, con Tino, con Pedro, con Juan, con Don Elmer y lo demás de ustedes. ¡Qué lindo! Pero en una base impersonal es difícil explicar esto. Otra cosa, número 4, la necesidad del amor. El hombre necesita el amor. ¿Cómo explica eso? Si procedo del caldo del mar por accidente, solamente producto de las leyes de probabilidad. ¿Cómo es que el hombre necesita amor? Y este amor que el hombre necesita es mucho más que un amor biológico, mucho más que un amor sexual. Necesita un amor verdadero de otras personas. Los animales no son así. Es que Dios nos ha hecho en su imagen. Pero procure explicar eso de una base donde no hay Dios. Es difícil explicar. Número 5. Anhelo para significado. Para significado de la vida y para hermosura. Todos nosotros tenemos anhelo adentro, que nuestras vidas sean significantes, que haya significado. Yo me distingo muy fácil entre mi persona y esta planta. Yo sé que yo soy diferente a esta planta. Esta planta no tiene que sentir muy realizado o que es muy significante en la vida, pero yo sí. Dios nos ha hecho así. ¿Cómo se explica eso si no hay Dios? Dicen que los arqueólogos escarbaron y sacaron allí un hombre que calcularon, lo sepultaron hace unos 30,000 años. Y dicen que este hombre
fue enterrado en un colchón de pétalos de flores. Anhelo de hermosura, de significado. Los animales no entierran sus muertos en colchones de pétalos de flores. El hombre es diferente de los animales. El hombre es hecho en la imagen del gran Creador. Esa es la razón que cada uno de nosotros somos tan diferentes, distintos, somos importantes. Aún la persona más miserable entre nosotros, más pobre, todavía está en la imagen de Dios. Y es muy importante. Pero no se puede explicar eso sin conceder a Dios. Bueno, entonces esto para darle una idea. Después puede reflexionar sobre estas cosas. Que el hombre procedió de una fuente impersonal. Si yo tomo esta postura, tengo mucha dificultad con estas y otras cosas también parecidas a explicar. En otras palabras, en mirar al hombre, es difícil explicar el hombre y cómo él es. A menos estoy dispuesto a decir, Dios hizo al hombre. Es difícil explicar al hombre en su estado actual. Si digo, no hay Dios, el hombre es producto de suerte. Miramos a nuestros seres y nos damos cuenta, hay tanto orden en nosotros, tanta planeación, tanta ingeniería biológica, mental, conciencia, nervios. En una sola persona, el más flaco entre nosotros, los médicos dicen, hay más líneas de nervios en su cuerpo que todas las líneas telefónicas de todo el mundo en el más flaquito de nosotros esta tarde. ¿Qué le parece? Oh, la ingeniería que está en nosotros. No somos suerte. No somos. Bueno, entonces, si no te gusta A, tú dices, no, A no me da una base suficiente para explicar cómo es el hombre. Entonces tendremos que tomar B. Y B es que el hombre procede de una fuente personal. Una fuente personal. Ahora, si tomas esta postura, ya tienes respuestas muy adecuadas de cómo es el hombre y cómo es la vida y todo esto. Tomar estas cosas, pensarlas un poco. Quiero terminar con un pensamiento chiquito, que es lo siguiente. Vamos a hacer una pequeña comparación entre el teísmo y el materialismo. Es decir, que hay Dios y luego que no hay. Ahora, en el teísmo, ¿qué quiere decir hay Dios? Y luego en el materialismo, que quiere decir no hay Dios, todo es material, si no lo puedes ver con el ojo, no existe. Entonces el materialismo mira la diferencia. En el teísmo, nosotros entendemos de dónde viene el hombre. Dios lo hizo. Y Dios lo hizo distinto de toda la otra creación. Lo hizo en su propia semejanza, su imagen. Entonces, si estamos por acá, entendemos que el hombre es diferente de todas las demás criaturas. Dios lo hizo especial, la Biblia lo dice, y aún sin Biblia podemos observarlo. Ningún animal es como un hombre. Este asunto de la evolución, cada año más que van desarrollando nuevas computadoras con más profundidad y todo esto y más descubrimientos arqueológicos, más la evolución se queda por los tubos.
Pero el hombre sigue creyendo la evolución. ¿Habría algún filósofo por ahí que me explique por qué? Aunque la evidencia queda menguando todos los días, que evolución es algo factible. ¿Por qué el hombre sigue creyendo evolución? ¿Por qué? No, hay algo mucho más grave que eso. ¿Por qué? ¿Por qué prefiere el hombre creer en evolución que creer en Dios? Su pecado. Su pecado. No quiere corregir su vida. Mucho más fácil. No, hombre, mire, procedimos de los, ¿cómo dicen aquí? Los changos, los monos, no sé qué. Mi abuelito. No. Es fácil decir eso. Mucho más fácil que decir, yo he sido irresponsable delante de un creador personal. ¿Ve? Por eso el hombre sigue aferrado a evolución. Porque cada año los datos quedan más. En San Diego, California, hay 600 científicos. El mínimo título que tienen es masters, pero la mayoría son doctores de ciencia. Es decir, ¿cuántos años de educación? Y todos son creacionistas. Es decir, que la evolución no anda. Científicamente no anda. Esa es la única cosa que realmente anda. Qué interesante, ¿no? Ahora, entonces si creo en el teísmo, el hombre es diferente de las otras cosas. El hombre es importante. ¿Por qué soy importante? Dime, ¿por qué soy? Porque el Creador me hizo, y me hizo en su imagen. La Biblia nos da a entender con propósitos muy especiales, entre los cuales uno es que yo camine con Él todos los días, aquí sobre el planeta Tierra. Oh, el hombre es importante. Y bueno, y mi prójimo es importante. Y usted puede sacar un montón de conclusiones que no vamos a hacer ahora. Si creemos en teísmo, vemos que el hombre es importante, que su vida es significante y todo. Ahora, venga para acá. Si creemos en el materialismo, que no hay Dios, que yo procedo de la suerte, materia más tiempo, más suerte igual al hombre, ¿qué significado tendrá el hombre? Cero. El hombre no es significante. Que no hay ninguna diferencia entre mi persona y ese pedazo de vaca que Pepe me llevó a comer anoche en un restaurante. La única diferencia es que yo sé llevar corbata, la vaca todavía no tiene corbata. Es la única diferencia. ¿Ve? No hay diferencia entre mi persona y esa cucaracha que yo aplasté en el piso la otra noche. Yo soy un poco más grande, pero no hay diferencia. Somos productos de suerte. No hay significado. Ahora, el problema es esto. Un ateo, un materialista, que trata de vivir esta filosofía, que quiere decir, yo no tengo importancia. Un hombre no puede vivir con eso. Él dice, bueno, yo soy un accidente. Es suerte que no soy un pollo, que más bien soy un hombre, es pura suerte. Pero adentro de él bien sabe, hay una diferencia grande entre él y el reino animal. Él sabe esto. Lo sabe demasiado bien. Pero trata de vivir así. Entonces dice, bueno, entonces no importa lo que yo haga. El sexo, las drogas, el robo, el esto, el otro. Y allí va tratando de hacerse creer que su vida no importa. Pero todo el tiempo adentro su conciencia, piqui, piqui, piqui. Tú eres importante, tú no tienes derecho de botar tu vida. Esto no es practicable. Esto sí es. Yo tengo años viviendo esto y yo sé que es practicable. Y yo sé que las verdaderas riquezas de la vida
En el día, mi riqueza es mi relación personal, no con otros pollos, con otros seres en la imagen de Dios, con ustedes. Y en la noche, cuando pongo mi cabeza sobre la almohada, tengo paz. Tú no me puedes decir que esto no es práctico. Esto es la única manera de vivir. Y ustedes reflexionando sobre sus propias experiencias. Recuerde cómo era la vida antes de encontrar a Cristo. Angustia, conflicto, enigma, problema. Y ya no. Porque Cristo está al timón de nuestras vidas. Esta es otra evidencia. Esto es práctico, esto no es. Entonces hoy, en mirar al hombre, vemos que la evidencia abunda que Dios sí existe. Y en otras charlas estaremos mirando otras áreas. Estad preparados para dar una defensa del Evangelio para aquel que os demande razón. Vamos a orar. Señor, gracias que no nos has llamado a creer tonterías, cosas que no son factibles, cosas raras. Gracias, Padre, que para aquel quien es honesto y dispuesto a examinar las evidencias, tú eres el único camino de la vida. Y esto, Padre, en sí es otra evidencia que Dios sí existe. Y que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene a ti sino por Él. Ahora te ruego, Padre, prepáranos para que nosotros podamos comunicar este tu evangelio a los que no te conocen, que no te entienden. Y seguramente, Señor, muchos están refugiados en el ateísmo como una protección contra su irresponsabilidad. Seguramente, Padre, muchos han preferido decir no creo en vez de decir he pecado, he errado, necesito arrepentirme. Pero, Señor, ayuda a nosotros con mucho amor a acercarnos a aquellas personas y poder enseñarles cómo son sus caminos, enseñarles la evidencia de tu existencia y qué es la vida cristiana. Y te ruego, sobre toda otra cosa, Señor, que a través de nuestras propias vidas, que no es solamente cuestión de que nosotros les hablemos palabras, pero, Padre, a través de la manera de que vivimos y amamos y caminamos y nos gozamos y nos disfrutamos de esta vida y la otra aún, que esta gente podrá percibir que Cristo vive, que Dios es una realidad. Gracias, Padre, por haber estado con nosotros esta tarde. Bendice a todos los oyentes. Y, Padre, si hay personas esta tarde que todavía no te han llegado a conocer en forma personal y todavía traen las angustias de la vida vieja, háblalos, Señor, esta tarde, que te conozcan también. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Muchas gracias.